La mañana del 6 de septiembre de 1997 comenzó casualmente para Brooke Baker, de 19 años, una estudiante de periodismo en la Universidad Vincennes, Indiana. Su investigación sobre una droga usada por algunos chicos de la fraternidad del campus había causado cierta fricción entre ella y los chicos de la fraternidad. A pesar de sus amenazas, estaba decidida a exponer sus crímenes, lo que le valió los elogios de sus profesores de periodismo. El 7 de septiembre de 1997, el hermano de 18 años de Brooke, Brown Baker, se detuvo para visitar su casa fuera del campus, como lo hacía normalmente. Tenían un fuerte vínculo y él tenía una llave de su casa, pero cuando la llamó, no recibió respuesta. Mientras se aventuraba más profundo en la casa, lo que vio lo dejó atormentado para siempre. ¿Qué vio Brown Baker en la casa de su hermana que lo angustió tanto? ¿Realmente solo estaba alucinando? La historia de hoy nos lleva a la histórica ciudad de Vincennes en el condado de Knox, Indiana. Fundada por comerciantes de pieles franceses en 1732, Vincennes fue el escenario de varios acontecimientos importantes durante la Revolución Americana y la Guerra del Noroeste de la India. Vincennes es también el asentamiento europeo continuamente habitado más antiguo en Indiana y tiene un patrimonio rico y diverso. Según el censo de 2020, la ciudad tiene una población de 16,000 habitantes en constante disminución desde la década de 1990. Con su ubicación en el río Wabash, la ciudad ofrece una variedad de atracciones recreativas para residentes y visitantes por igual. Vincennes tenía una tasa de delincuencia relativamente alta en 1997, con una tasa de delitos violentos del 54.6% por 100,000 personas. Pues bien, esta era la ciudad del hogar de Brooke Baker. Brooke Elizabeth Baker nació el 24 de abril de 1978 en Vincennes, Indiana. Era hija de Janet y Morris Baker. Creció en una familia de bajos ingresos con sus padres y su hermano menor Brown, pero nunca dejó que eso la detuviera de perseguir sus sueños. El latido de Brooke era su pasión por las palabras. Desde muy joven, soñaba con convertirse en escritora utilizando el poder de la narración para cautivar e inspirar. En agosto de 1996, se embarcó en un nuevo capítulo al ser aceptada en la Vincennes University, la universidad más antigua de Indiana. Brooke estudió periodismo y escribió para el periódico del campus, el Trailblazer. Era una reportera ambiciosa y talentosa, y no tenía miedo de abordar temas controvertidos. Brooke también era una persona amable y extrovertida, que hacía amigos fácilmente y disfrutaba de la vida. Era muy cercana a su familia y a menudo llamaba a su madre para charlar y compartir sus sentimientos. Esperaba transferirse a una universidad más grande después de completar su programa de 2 años en Vincennes. Brooke vivía con un amigo y sus compañeros de cuarto mientras asistía a la universidad y salía con otro estudiante, pero su objetivo principal era su carrera como escritora. Quería cubrir historias contundentes para el periódico escolar, especialmente sobre la fraternidad en el campus. Tuvieron mucha influencia y también muchos escándalos. Nadie dudaba de que Brooke tenía un futuro brillante por delante, pero poco sabía nadie que su afán por cubrir historias contundentes la llevaría a un resultado tan trágico. En la primavera de 1997, Brooke, de 19 años, comenzó a trabajar en una historia de investigación sobre un caso de asalto que había ocurrido en una fraternidad. Al parecer, la fraternidad del campus involucrada en el asunto había encubierto el crimen. Algunos amigos de Brooke estaban en esa fraternidad, pero no querían hablar de ello. Brooke logró identificar a la víctima e intentó entrevistarla, pero la víctima se echó atrás después de ser presionada por los miembros de la fraternidad. Brooke habló con varias mujeres que tuvieron encuentros similares con los miembros de dicha fraternidad. Sin embargo, la mayoría no apreció que investigara el caso, de modo que le enviaron mensajes amenazantes y correos electrónicos advirtiéndole que detuviera la investigación. Sin embargo, Brooke no fue intimidada y continuó su investigación, pero su madre Janet Baker estaba preocupada por su bienestar. Brooke le aseguró a su madre que estaba siguiendo la historia para evitar que otros fueran dañados, pero las advertencias continuaron. Una vez, Brooke estaba en casa de un amigo cuando de repente apareció un camión lleno de chicos de la fraternidad y la amenazó. Los amigos de Brooke estaban preocupados por ella, y en julio de 1997, por razones de seguridad, Brooke se mudó a un nuevo apartamento fuera del campus donde el propietario era un policía del campus. A pesar de ello,
Pasara lo que pasara, estaba decidida a exponer la verdad y se negó a renunciar a la historia. El 7 de septiembre de 1997, el hermano de 18 años de Brooke, Brown Baker, la visitó en su casa fuera del campus. Los hermanos estaban muy cerca y él tenía una llave de su casa. La llamó por su nombre, pero no obtuvo respuesta. Notó que había agua que corría en el baño y la apagó. Fue más lejos en la casa, buscando a su hermana, pero lo que encontró en la casa de Brooke fue una escena horrible. Brown Baker, abrumado por el dolor al descubrir el trágico destino de su hermana, de alguna manera logró componerse lo suficiente para llamar a la policía. Cuando la policía llegó a la escena, encontraron a Brooke desnuda en un colchón en su habitación. Había sido apuñalada varias veces y tenía moretones que sugerían que había sido atada, abusada y asaltada. No había señales de entrada forzada en la casa, pero las heridas en sus brazos eran suficiente evidencia de una feroz pelea entre Brooke y su asesino. Una toalla estaba en la bañera, una botella de lejía y 2 botellas de detergente estaban en el suelo, además de un cuchillo jabonoso, sospechoso de ser el arma homicida en el fregadero de la cocina. La policía también recogió una muestra de ADN del cuerpo de Brooke que no le pertenecía. El vibrante futuro de la joven había tenido un final horrible en su propia casa. La policía estaba decidida a darle a la chica la justicia que merecía. Así pues, el equipo forense envió la muestra de ADN del cuerpo de Brooke para analizarla. También recogieron otros materiales de la escena del crimen que serían útiles en la investigación. La policía comenzó interrogando a Brown, quien a regañadientes reveló que su hermana Brooke había estado románticamente involucrada con otro estudiante. La policía siguió la pista y pudieron contactar e interrogar al novio de Brooke. Según su novio, habían asistido a una fiesta la noche antes de que su cuerpo fuera encontrado. Brooke había dejado la fiesta temprano mientras se quedaba atrás. Sin embargo, la coartada del novio no pudo ser confirmada debido a la influencia del alcohol en él y sus amigos mientras estaban en la fiesta. La policía luego contactó a los maestros de periodismo y compañeros de Brooks, con la esperanza de descubrir posibles sospechosos. Durante sus investigaciones, se enteraron de su trabajo de investigación sobre la fraternidad del campus. El amigo de Brooke le dijo a la policía que los miembros de la fraternidad estaban enojados con ella por exponer sus secretos. Dejaron una nota amenazante en su puerta en la casa anterior, advirtiéndole que dejara de escribir la historia. Determinada, la policía decidió interrogar a los miembros de la fraternidad y a los posibles testigos. Los agentes tenían 3 teorías principales sobre quién podría haber matado a Brooke. La primera teoría señaló que los miembros de la fraternidad del campus estaban disgustados con la investigación de Brooke en la Universidad de Vincennes. En esta línea, la policía entrevistó a varios miembros de la fraternidad, incluidos 2 amigos de Brooke que pertenecían a la misma. Todos ellos negaron cualquier participación en el asesinato de Brooke, pero los detectives los agregaron a la lista de sospechosos. De hecho, la lista siguió creciendo a medida que la policía continuaba su investigación. La segunda teoría involucraba al arrendatario de Brooke, que también era un oficial de policía del campus y tenía una llave de la casa de ella. Le dijo a sus amigos y familiares que, a menudo, entraba en su apartamento sin previo aviso o permiso. Una vez llevó consigo una linterna en su dormitorio mientras ella dormía. Otra noche, él entró mientras ella estaba tomando una ducha. Brooke se había sentido incómoda y asustada por su comportamiento. La policía creyó que pudo haber usado su llave para entrar en el apartamento esa noche y matarla después de un enfrentamiento. También hubo acusaciones inquietantes contra él, ya que algunas mujeres lo habían acusado de un comportamiento extraño en el campus. Sin embargo, cuando el propietario fue interrogado, refutó la afirmación de haber irrumpido en dichas ocasiones, alegando que había entrado con fines de control de plagas. También sostuvo que había estado trabajando toda la noche cuando Brooke fue asesinado. La tercera teoría apuntaba a un sospechoso desconocido. Un desconocido que había fingido ser un compañero de cuarto potencial. Brooke había puesto un anuncio en el periódico del campus buscando un compañero de habitación, y la policía creyó que este desconocido pudo haberlo visto, y se puso en contacto con ella. Puede que le haya dejado pensar que está interesado en alquilar la habitación, y luego la atacó y la mató. Esta teoría fue apoyada por el hecho de que no había signos de entrada forzada en su apartamento. La policía tenía la muestra de ADN del asesino que obtuvieron del cuerpo de Brooke. Analizaron al propietario y al novio de Brooke, pero ninguno de ellos coincidía con el ADN. Así pues,
fueron descartados como sospechosos, debido a que este personaje era un desconocido y principalmente una teoría. No había manera de perseguirlo. A medida que la investigación se profundizó, el foco volvió a los miembros de la fraternidad. Aproximadamente 65 hombres proporcionaron muestras de ADN voluntariamente. Lamentablemente, ninguna de las muestras coincidió con el ADN del asesino. No había ninguna otra prueba física o testigos que relacionaran a alguien con el crimen. La policía incluso interrogó a la prima de Brooke, que vivió con ella durante un tiempo antes de mudarse a California una semana antes de su asesinato. Sin embargo, la prima no cooperó y se negó a responder a cualquier pregunta de los investigadores. La policía no sabía si ella tenía algún conocimiento sobre el caso o si estaba involucrada en él. La policía estaba frustrada y desconcertada por la falta de pistas. Se preguntaban quién podría haber matado a Brooke y por qué. No hubo testigos del crimen y la muestra de ADN no coincidía con nadie en la base de datos criminal. La policía buscó al asesino en diferentes estados y tomó muestras de ADN de muchas personas, pero ninguna de ellas coincidía. Los padres de Brooke, junto con otros familiares y amigos, esperaban desesperadamente respuestas, pero la policía no pudo encontrar al asesino. La angustiada familia enterró a Brooke en el cementerio de Wheatland, en el condado de Knox, Indiana. Fue un día triste para la familia Baker y la comunidad Vincennes en general. Sin embargo, la familia no se rindió. Esperaban que alguien presentara nueva información o evidencia que ayudara a resolver el misterio del asesinato de su hija. Alguien que me está escuchando esta noche tiene esa respuesta sobre el asesinato de mi hija. Estoy dispuesta a morir. Estoy dispuesta a entregar mi vida solo para saber la verdad. Para saber la verdad sobre Brooke. No podré continuar con mi vida. Es en todo lo que pienso. Quiero justicia. A pesar de todos los esfuerzos, el caso de Brooke Baker pronto se enfrió hasta la primavera de 1999. El 5 de julio de 1999, la policía recibió una llamada sobre un estudiante desaparecido en la Universidad de Vincennes y se apresuraron al apartamento de Erica Norman, de 21 años. A medida que los golpes en la puerta quedaron sin respuesta, la policía sintió una sensación de temor. Entraron y encontraron una escena de horror que era extrañamente familiar. Era un matadero que encajaba misteriosamente con otro caso. Erica Elaine Norman nació en Crawfordsville, Indiana, el 13 de noviembre de 1977, hija de Kenneth y Elaine Norman. Erica creció en una familia feliz y numerosa con 3 hermanos y varias sobrinas y sobrinos. También adoraba a su perro Smokey. Erica fue una estudiante sobresaliente y su destreza académica fue igualada por su pasión por las actividades extracurriculares, como el softball, la gimnasia, el canto y su participación en el club de teatro, el club de ciencias y la Sociedad Española de Honor. Su entusiasmo por aprender se extendió a explorar diferentes culturas. En la Universidad Vincennes realizó estudios de radio y televisión impulsados por su pasión por los medios de comunicación y la comunicación. Mientras estaba en la universidad, Erica trabajó a tiempo parcial, donde su amabilidad y humor la hicieron ser querida por sus colegas. Ella atesoraba a sus amigos de la escuela secundaria y la hermandad, que la amaban por su personalidad alegre y cariñosa. Sin embargo, el 4 de julio de 1999, la vida de Erica tomó un giro oscuro. Esa noche, la vieron saliendo de un restaurante local con un extraño que conoció allí. Al día siguiente, sus amigos denunciaron su desaparición y no la habían visto desde la noche anterior. El 5 de julio de 1999, cuando los investigadores llegaron al apartamento de Erica Norman, se sorprendieron al descubrir una escena del crimen casi idéntica a la de Brooke Baker. Fue muy extraño. Entré por la puerta y di una vuelta por el apartamento. Llamé a Greg Winkler y le dije, «Tienes que venir». Le dije que estaba volviendo a suceder otra vez, solo lo sabía. Sin embargo, el cuerpo de Erica no estaba por ningún lado. No había señales de entrada forzada, pero el apartamento parecía el escenario de una violenta lucha. Había sangre salpicada en las paredes, una lámpara rota y una mesa tumbada. Un par de pantalones cortos manchados de sangre también yacían en el suelo. El baño era igualmente inquietante. La policía encontró una botella de lejía en el mostrador y un cojín de sofá empapado en la bañera. El agua seguía corriendo del grifo, como había estado en el apartamento de Brooke. Parecía que el asesino había intentado limpiar las pruebas, pero se había ido con prisa.
La policía se enteró de que Erica había estado en un bar llamado The Green Parrot la noche antes de desaparecer. La habían visto con un hombre llamado Brian Jones, que le había comprado bebidas y estuvo bailando con ella. El nombre Brian Jones llevaba una familiaridad inquietante. Resultó que este mismo Brian Jones había sido el compañero de cuarto del novio de Brooks en el momento en que Brooke había sido asesinado hace 2 años. La policía localizó a Brian y lo llevó a la estación para interrogarlo. Era muy agradable y amigable. Confesó que había conocido a Erica en el bar y la acompañó a su apartamento para ver una película. Afirmó que Erica se quedó dormida en el sofá y que había dejado su apartamento en silencio. Brian parecía muy cooperativo con los detectives que investigaban la desaparición de Erica. Accedió a darles su muestra de ADN y la tela que había usado la noche anterior con Erica en el restaurante. También les permitió registrar su coche y su casa sin ninguna resistencia. Brian no tenía antecedentes penales. La policía comenzó a buscar el cuerpo de Erica e incluso buscó ayuda del público. 2 semanas después de su desaparición, el 20 de julio de 1999, el cuerpo de Erica fue descubierto en una tina de plástico en un campo de maíz en el condado de Lawrence, Illinois. Un granjero iba por uno de sus campos y entró en el campo a unos 40 o 50 pies y encontró a Erica. Basado en las pruebas de ADN recuperadas del cuerpo de Erica, la policía acusó a Brown Jones de matarla. La policía también sospechaba que Brown tenía la llave para abrir un caso sin resolver de 2 años antes, el asesinato de Brooke Baker. Brian había dejado la ciudad poco después de que Brooke fuera asesinado, pero regresó en 1999. Ahora era el principal sospechoso en ambos asesinatos, ya que la escena del crimen y el método en ambos casos eran inquietantemente familiares. La policía todavía tenía la muestra de ADN desconocida que habían recuperado del cuerpo de Brooke. Decidieron analizar el ADN de la escena del crimen, el de Brian. El resultado fue una coincidencia perfecta. La policía sospechaba que Brian había visitado la casa de Brooke después de una fiesta. Brooke lo había dejado entrar ya que lo consideraba un amigo. Sin embargo, Brian tenía otro motivo y trató de forzar a Brooke. Cuando ella se resistió, la atacó y la mató. Luego trató de lavar la sangre y el ADN en la bañera. Brian Jones también fue acusado del asesinato de Brooke Baker. En 2000, Brian Jones se enfrentó a juicios separados por el asesinato de Erica Norman y Brooke Baker. Brian confesó haber asesinado a Erica, pero se declaró inocente del asalto y asesinato de Brooke. La fiscalía presentó un caso convincente contra Brian, mostrando evidencia de argumentos que indican su participación en el asesinato de Brooke. Demostraron el paradero de Brooks antes de su muerte, la presencia de un cuchillo con su ADN en el fregadero y las conexiones de Brian con ella, la asistencia a la fiesta de Brian la noche del asesinato, un rasguño sospechoso en su cara y las inconsistencias en las declaraciones levantaron más sospechas. Las pruebas de ADN lo vincularon con la escena del crimen y su reciente alquiler de una película con una escena de asesinato similar añadida al caso en su contra. Sin embargo, los abogados de Brian afirmaron que las pruebas presentadas eran insuficientes para condenarlo por asesinato. Argumentaron que las pruebas no probaban que él hubiera agredido y matado a Brooke Baker. No había manera de probar concluyentemente que el coito ocurrió al mismo tiempo que el asesinato, que fue forzado por él o que él fue quien la apuñaló. Los abogados de Brian afirmaron que la evidencia solo levantó sospechas y posibilidades. No había certeza más allá de una duda razonable. Sin embargo, los fiscales no estuvieron de acuerdo y dijeron que las condenas por asesinato y agresión estaban respaldadas por pruebas circunstanciales y las deducciones razonables que podían extraerse de ellas. Resaltaron la presencia del ADN de Brian en las uñas de Brooke y las áreas íntimas, el rasguño en su cara el día después del asesinato y la similitud de la escena del crimen con una película que había alquilado poco antes. Los abogados de Brian afirmaron que el tribunal de primera instancia descartó erróneamente una declaración que la propia Brooke había hecho poco antes de ser asesinada. La noche antes de que su cuerpo fuera encontrado en su apartamento, un amigo había llevado a Brooke a casa y habían visto pasar a su casero. Brooke le había dicho a su amiga que tenía miedo del propietario. El tribunal de primera instancia había estado de acuerdo con la petición de la fiscalía de mantener esta evidencia fuera del caso, pero el equipo de Brian argumentó que esta evidencia debería ser permitida porque encaja con la excepción de la impresión de sentido presente a la regla de rumores de Indiana.
lo que significa que si alguien ve algo y le dice a alguien más al respecto de inmediato, su declaración puede ser usada como evidencia, incluso si no están en la corte. El 14 de diciembre del año 2000, Brian Jones fue declarado culpable de agredir y matar a Brooke Baker. El tribunal de primera instancia siguió la recomendación del jurado. Entonces fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. También fue condenado a 60 años por el asesinato de Erica Norman y recibió 20 años adicionales por la condena por asalto. Brian Jones está actualmente cumpliendo una sentencia en el Centro Correccional de Wabash Valley en el condado de Sullivan, Indiana. El padre de Brooks, Maurice Closure Baker, estaba satisfecho con la sentencia. Estamos satisfechos, sabemos que tenemos a la persona correcta y tal vez ya no pueda dañar a nadie, dijo. Poner la cara a este animal ayuda un poco. Todavía será algo con lo que tendremos que lidiar el resto de nuestras vidas. Dijo en esa sala sin expresión, frío como una piedra, sin remordimientos. No es humano. Tristemente, la madre de Brooke, Janet Baker, falleció en 2004. Sin embargo, el hermano de Brooke, Brown, todavía recuerda con cariño a su hermana y los momentos felices de haber crecido juntos. Es muy difícil tener un recuerdo favorito de ella porque estábamos tan cerca de la edad. Todos mis recuerdos de la infancia la involucran, expresó. Brooke también es recordado con cariño por nuestros amigos y profesores de la Universidad de Vincennes. Michael Mullen, ex profesor de inglés y periodismo en la universidad, describió a Brooke como una estudiante animada y ambiciosa. Cuando estaba cerca, sabías que estaba allí. Brooke era ambiciosa, caliente y tenía una gran personalidad. No tenía miedo de acercarse a la gente y le encantaba aprender cosas nuevas, dijo. Para honrar el espíritu y la pasión de Brooke por el periodismo, la Asociación de Prensa Colegiada de Indiana, ICPA, creó un premio en su nombre en 1999. El Brooke Baker Indiana Collegiate Periodista del Año se da cada año a un periodista universitario de Indiana que se inspira para hacer una diferencia en el mundo con su escritura. La justicia puede demorarse, pero no negarse. La familia y amigos de Brooke Baker tuvieron que esperar 2 años antes de que su asesino fuera arrestado y condenado. No habían renunciado a averiguar quién mató a su amada hija y amiga. ¿Crees que se hizo justicia por Brooke Baker y Erica Norman? ¿Está de acuerdo con una sentencia judicial o una sentencia de muerte habría sido más apropiada para los crímenes que Brian Jones cometió? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,